Un saludo queridos amigos digitales. En este video vamos a resolver 4 ejercicios en los cuales utilizaremos la ecuación básica del modelo de fijación de precios de activos de capital para resolver cada uno de los problemas. La ecuación básica del modelo de fijación de precios de activos de capital nos dice que el rendimiento requerido del activo es igual a la tasa libre de riesgo más el coeficiente beta multiplicado por la prima de riesgo, es decir, por la diferencia entre la tasa de rendimiento esperada del mercado menos la tasa libre de riesgo. Ejercicio 1. Calcule el rendimiento requerido de un activo que tiene un coeficiente beta de 0,90 cuando la tasa libre de riesgo y el rendimiento del mercado son del 8 y 12%, respectivamente. Identifiquemos las variables del problema. El coeficiente beta del activo es de 0,90. La tasa libre de riesgo es del 8%. El rendimiento del mercado es del 12%. Y se nos pide calcular la tasa de rendimiento requerido del activo. Recordemos la ecuación básica del modelo. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos. Como resultado, obtenemos que el rendimiento esperado del activo es del 11,60%. Ejercicio 2. Calcule la tasa libre de riesgo de una empresa que tiene un rendimiento requerido del 15% y un coeficiente beta de 1,25 cuando el rendimiento del mercado es del 13%. Identifiquemos las variables del problema. El rendimiento requerido de la empresa es del 15%. El coeficiente beta de la empresa es de 1,25. El rendimiento del mercado es del 13%. Y se nos pide calcular la tasa libre de riesgo. Si despejamos la tasa libre de riesgo de la ecuación, nos queda de esta forma. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos. Como resultado, obtenemos que la tasa libre de riesgo es del 5%. Ejercicio 3. Calcule el rendimiento del mercado de un activo que tiene un rendimiento requerido del 16% y un coeficiente beta de 1,10 cuando la tasa libre de riesgo es del 7%. Identifiquemos las variables del problema. El rendimiento requerido del activo es del 16%. El coeficiente beta del activo es de 1,10. La tasa libre de riesgo es del 7%. Y se nos pide calcular el rendimiento del mercado. Si despejamos la tasa de rendimiento del mercado de la ecuación, nos queda de esta forma. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos. Como resultado, obtenemos que la tasa de rendimiento del mercado es del 15,18%. Ejercicio 4. Calcule el coeficiente beta de un activo que tiene un rendimiento requerido del 15% cuando la tasa libre de riesgo y el rendimiento del mercado son del 10% y 12,5%, respectivamente. Identifiquemos las variables del problema. El rendimiento requerido del activo es del 15%. La tasa libre de riesgo es del 10%. La tasa de rendimiento del mercado es del 12,5%. Y se nos pide calcular el coeficiente beta del activo. Si despejamos el coeficiente beta de la ecuación, nos queda de esta forma. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos. Como resultado, obtenemos que el coeficiente beta del activo es igual a 2.